Good morning, my dear students. This is Sarah Jurado, and welcome to this tutorial to the Autonomous Learning Guide number 6. Hola, ¿cómo están? Les habla Sara. Bienvenidos a este tutorial de la guía número 6 de aprendizaje autónomo. Les recuerdo que el objetivo de aprendizaje de este periodo es reconocer y respetar diferentes puntos de vista personales y culturales. Por tanto, todas las actividades están orientadas para que ustedes lleguen a ese punto de reflexión, para que al final del periodo digan, al menos puedo ver diferentes puntos de vista personales y culturales. Es cuestión de autoobservarse, ¿vale? Bien, ya ustedes conocen la introducción, ya se la socialicé en el anterior video tutorial, entonces la voy a pasar. Igual les recuerdo y quiero invitarlos a que siempre la lean, ¿ok? Bien, empecemos por el primer momento de aprendizaje. El primer momento de aprendizaje, what am I going to learn? Equivale a 20 puntos. Acá empezamos con la parte cognitiva. Recuerden, empezamos primero por la parte cognitiva, con su saber conocer, saber pensar. Luego vamos a la parte procedimental, que es el saber aplicar, el saber innovar. Y luego a la parte saber aptitudinal, que es el saber ser y el saber sentir. ¿Ok? Listo. Entonces, volviendo de nuevo a lo cognitivo. Tenemos 4 puntos, ¿cierto? Perdón, 4 actividades. Cada actividad equivale a 5 puntos. O sea, que una actividad que no hagan significa que en lugar de sacar 20 puntos, sacaron 15. O sea que si no hacen estas dos, sacaron 10. Entonces de ahí va saliendo la matemática. Empecemos a aplicar el pensamiento matemático a todo lo que estamos haciendo, porque la matemática está incorporada en todas partes, ¿vale? Y en este pequeño ejercicio está también. Y así ustedes van sabiendo cuánto va a ser el equivalente que van a obtener en cada producto de aprendizaje, ¿ok? Vale. Entonces, en la primera es muy fácil, van a tener una definición, shopaholic. Solo necesito que hagan una sola cosa, read. Just read, ¿ok? Nada más. Necesito que identifiquen, como siempre, la estrategia de lectura, skimming, lectura general, palabras claves. Si ustedes notan, están en negrilla, shopaholic, workaholic, alcoholic, chocoholic. Si ustedes notan esa terminación holic, indica que hay un indicio de adicción, ¿cierto? Entonces, en este caso sería adicción a compras, al trabajo, work, alcohol o chocolate, ¿ya? Y ahí va. ¿Listo? Ahora, observemos entonces ahora unas frases de unas personas con respecto a sus hábitos, y ustedes deben determinar si esta persona es shopaholic o no es shopaholic. Recordemos que shopaholic is a person who is addicted to shopping. ¿Okay? Esas personas que son adictas a las compras. ¿Okay? Listo, les voy a leer en inglés la frase que una persona X dijo y ustedes deben clasificar si ese comentario es de una persona shopaholic. When I have money, I spend it immediately. El ejemplo, ya les di la respuesta. I always save money. Ustedes deben clasificar si esto es un comportamiento shopaholic o no. I bought a new phone, but I already had one. Acá está su equivalente en español por si necesitan ese apoyo, ¿ok? Y ustedes deben clasificar. Ahora, en esa sección reflexiona y responde. Tienen 2 preguntas abiertas de opinión. Necesito que me den su opinión elaborada, es decir, que me digan si están de acuerdo y me expliquen por qué. ¿Cómo van a explicar por qué? Pueden utilizar ejemplos, pueden utilizar estadísticas, pueden utilizar referencias de documentales, de las noticias, de donde ustedes tomen la información, ¿vale? O incluso pueden poner su experiencia personal, ¿por qué no? Eso también vale como argumento. ¿Okay? Bien, aquí ya activamos conocimiento, ahora vamos a aplicarlo. ¿Okay? Listo, vamos a estructurarlo de esta manera. Acá les sugiero una recomendación metodológica para que no se me abrumen. Primero, reconozcamos las palabras claves. Estas palabras claves son las que fijo van a salir en este texto. Entonces, yo les recomiendo que primero las lean para que al momento que lean el texto puedan hacer una navegación más fácil y al menos puedan entender, ok, ya las reconozco, ya entiendo más o menos en general en qué consiste el texto, ¿ok? Como práctica alterna les dejé un pequeño puzzle donde van a navegar esas mismas palabras en Cyframe, ¿ok? Entonces la van a encontrar diagonal, vertical, horizontal, reverso, también entre líneas, entonces busquen muy cuidadosamente, ¿ok? Es posible que queden por fuera 2 o 3 palabras, no pasa nada, ¿okay? Lo importante es que encuentren las más que puedan, mínimo 10, máximo todas, ¿ok? Alright, entonces, ya que hicimos el primer intento, que es leer y familiarizarnos con las palabras claves, vamos entonces a leer el texto.
¿Cómo leemos el texto? Ahora hagamos el skimming. Empecemos por las palabras que conocemos. Leámoslo todo, tratemos de entenderlo, sigan la lectura conmigo, basado en las palabras y generales. Primero empecemos en el skimming. Uno empieza observando los contenidos visuales. Si notan, hay un texto, está sostenido por personas, diferentes colores, diferentes manos, diferentes tamaños, y el texto es being authentic and original. Estas palabras son lo que se llama en inglés transparent words. Se parecen al español, son transparentes en su significado, ¿vale? Ahora, leamos juntos. You aren't the clothes you wear. Clothes don't stay in fashion for long. It is a good idea to buy eco-friendly clothes. Okay? I learned from my shopaholic friend that I didn't need too much to be myself. I was amazed at that life lesson. From now on, I will appreciate myself more. Fashion clothes won't define me. I will matter for who I am. I will be authentic. Okay? Listo. Si ustedes notan, este es un texto reflexivo. Empieza primero hablando de la reflexión de que uno no es lo que viste, ¿verdad? Y hace una recomendación, ¿cierto? Buy eco-friendly clothes. ¿Ah? Luego acá se habla en otra dimensión de un aprendizaje, una lección de vida que se aprendió de un amigo shopaholic. Y acá se habla de acciones que se tomarán en el futuro. Si ustedes notan acá, y si notan los patrones que están en negrilla, en esta sección están todas mis intenciones reflejadas en presente. Acá están reflejadas en el pasado, porque fue una lección que ya aprendí de alguien, ¿cierto? Y acá en el futuro utilicé este patrón will como el más común, una forma muy común de representar el futuro. ¿Okay? Hay muchas otras, pero esta es la más básica por la que quiero que empecemos. ¿Okay? Bien, entonces, exploremos. Ya hicimos entonces la exploración del vocabulario, ahora ya leímos juntos, ya tenemos como una idea mejor de qué se trata este texto, que es sobre ser auténtico y original, y no es precisamente por cómo uno viste y por cómo se ve, ¿verdad? Entonces, vamos entonces a observar. En esta sección yo la formulé como un estilo de pregunta-prueba. ¿Saber cómo está formulada la estructura de una pregunta-prueba? ¿Saber? Tú tienes un contexto, ¿cierto? El contexto te dice las definiciones, los detalles que debes saber. ¿Para qué? Porque con lo que ellos te dan, te van a dar un enunciado que te va como a proponer qué hacer con lo que se dijo en el contexto. Y después van a tener una pregunta abierta donde van a poner su respuesta, ¿sí? Entonces, recuerden, su contexto está también complementado por esta situación. La situación es la lectura y también las imágenes y también el título. Todo esto se compone en una situación que se alarga, pues se complementa con el contexto. Ustedes hacen esa lectura, leen el contexto, luego miran el enunciado que les indica qué es lo que tienen que hacer con esa información y después la respuesta. Normalmente para saber, obviamente ustedes tienen A, B, C de opciones propositivas, argumentativas. Acá les doy una respuesta abierta de observación. ¿Ok? Listo, entonces observemos el primero. ¿Ok? Listo, entonces como notan, flechita, miren el muñequito de los tips. Estas ideas están en presente simple, en la forma positiva negativa. Recuerden, esto del presente simple también lo hay en pregunta, pero por ahora quiero que nos enfoquemos en estas formas, que es donde he visto que están un poquito por falta de consolidación. ¿Listo? Y aquí estamos usando dos auxiliares, be, do y does, ¿cierto? Mira, acá está el verbo be conjugado en plural como you, aren't, you are. Y también está el do, que está conjugado con clothes, que viene siendo un they, ¿cierto? Entonces, you don't, clothes don't stay, or they don't stay in fashion for long, ¿ok? Recuerden que esta alteración ocurre con el she, he, it, ¿cierto? Y lo mismo con, si por ejemplo yo fuera con el I, sería I am not the clothes I wear, ¿cierto? O si fuera un he, she, it, sería she isn't the clothes you wear,
¿Ya? Bueno, algo así, ustedes ya entendieron la idea. ¿Listo? Y también ahora hablemos de lo siguiente. Ya les formulé entonces como según la intención comunicativa, y hablemos de intenciones comunicativas, usamos el verbo be para describir, ¿cierto? Mira, acá estamos describiendo. Escriben el texto en ejemplo. Lean el texto y ahí hay dos ejemplos del verbo be usado en presente para describir. Lo mismo vamos a hacer con el do y does. Vamos a buscar en este texto un ejemplo donde usemos do, does, donde se aplique esta declinación. ¿Qué vamos a hacer ahora en el pasado? En el pasado ocurre lo mismo, ¿sí? Pero resulta que podemos describir en el pasado y también hablar de gustos y acciones. Pero la declinación va a ser un poquito diferente con el verbo be. Se va a cambiar a was y were. Was si fuera I was, she, he, it. Y el were, you were, they were, we were, ¿cierto? ¿Qué necesito que hagan? Busquemos un ejemplo que se aplique a esta descripción aquí. Y lo mismo acá. La variación entonces sería, ya no se usa do, does, sino cambia un did. Y el verbo en forma afirmativa no se le agrega la S y S que siempre estamos usualmente usando, sino el ed, id, and d. ¿Okay? ¿Qué necesito que hagan? Un ejemplo. Ya está. Ahora observemos en esta sección donde estoy hablando de mis intenciones para el futuro. Esa es mi intención comunicativa. Hacer una predicción, hablar de una intención para un futuro cercano, relativamente cercano o tentativo. ¿Sí? ¿Qué necesito que hagan? Busquen en el texto y escriban un ejemplo de alguna de esas intenciones. Hay 3. Y lo mismo, si estamos hablando de gustos y acciones, se utiliza el won't. Entonces el will sería en la afirmativa, el won't sería en negativo, ¿cierto? Entonces, en la forma positiva, el verbo va de forma natural, ¿cierto? Si notan, después del will, el verbo va quietecito. No le ponemos ni s, ni es, ni ed, ni le agregamos is, am, nada de eso. El verbo va quietito, no lo tocamos, ¿ok? Listo. Observen y me dan un ejemplo acá con una oración completa, contextualizada. ¿Ya está? Ahora, en la otra parte, muy fácil. Las palabras claves las vamos a etiquetar dependiendo de la categoría, ¿ok? Entonces acá tenemos la categoría y unos ejemplos. ¿Qué vamos a tomar? Dependiendo del ejemplo, ponemos la categoría que está acá. ¿Listo? En esta, muy fácil, y es el mismo ejercicio que quiero que observen los patrones, vamos a completar la palabra que hace falta, ¿sí? Ya aplicando el patrón del lenguaje. Háganlo por instinto. Si ya después ustedes dicen, no, me embolaté, no me veo perdido, muy fácil. Estas las tomé literal de este texto. O sea que pueden buscar literal la frase y comparar palabra por palabra, letra por letra, qué le hace falta y ahí ustedes encuentran su respuesta. Es cuestión de observar, buscar, comparar y hacer el descarte. Y así empezamos a fijar esos patrones. Finalmente, acá en esta parte procedimental, vamos a hacer una reflexión bien interesante de una frase de Bob Dylan. All the money you made will never buy you your soul back. Y es bien fascinante. Si necesitan el apoyo de la equivalencia en español, está acá, ¿okay? Y si les interesa, chequen en YouTube o en Wikipedia una búsqueda rápida quién fue Bob Dylan. Es más, recientemente fue nombrado Premio Nobel de Literatura y es un personaje bien interesante. Entonces acá denme una explicación que sea además de un monosílabo, por favor, que no sea ni un monosílabo ni una frase corta, simple. Quiero elaboración. Y cuando digo elaboración, quiero que me digan si están de acuerdo o no y me den ejemplos, me den datos, me den referencias de dónde están sustentando su opinión. ¿Ok? Bien. Finalmente, me cuentan por acá en esta parte, van a hacer lo que dice acá. Van a buscar dónde está el error, lo delinean y luego van a escribir toda la oración completa ya correcta, marcándome dónde hicieron la corrección. ¿Ok? Observen cómo lo hice. Hagan lo mismo acá. Observen dónde está el error y luego van a escribir la versión correcta, marcando dónde hicieron la corrección. Ahora bien, si se ven lo mismo como, uy no, Sara, yo veo bien la oración, no veo el error, créanme que si hay un error, necesitan volver al momento 2 de aprendizaje aquí y revisan y ahí lo van a encontrar. Finalmente, no olviden hacer su autoevaluación y su metaevaluación y coevaluación y enviarme todo.
Bye.